Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como a una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor.
Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Durante su vida terrena, súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es fuerte el amor como la muerte, es centella de fuego, llamará divina. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Es fuerte el amor como la muerte, es centella de fuego, llamará divina. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar
porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él So- les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado mi Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote inquiría a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llegaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó:
¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices. Yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él motivo ninguno de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces
Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: Yo soy el Rey de los Judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: discípulo, aquí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe,
que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, entregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablando de dolor, hablando de entrega, pero sobre todo hablando de amor, ya que todo es un combo, ya que lo de ayer era un acto de amor, es un acto de amor, no la Eucaristía, el servicio, hoy es un acto de amor que es la vida, mañana veremos la resurrección, que es el fruto justamente del amor, liberar nuestro corazón. Y bueno, uno cuando se pone a ver un poco en todo esto podemos centralizarnos en lo folclórico o en ver qué es hoy, ¿no? Lo folclórico digo porque hay muchas personas, yo me acuerdo cuando era chico al menos, que como era Viernes Santo había que poner cara de Viernes Santo, ¿no? Había que poner cara de Viernes Santo, estar triste, a lo mejor no era algo que venía de adentro, sino que venía de afuera. ¿Cómo uno va a estar contento en un velorio, no? Entonces uno tenía que respetar la situación, ¿no? Algunas personas dicen, pobrecito, ¿cómo sufrió Jesús? Y sí, sufrió, mucho sufrió. Uno mira la pasión ahí de Mel Gibson, dice que es muy parecida, pero en el medio de que Jesús nació hasta que pasó este momento, no es que sufrió mucho. Digamos, sí, si bien discutían, lo habían perseguido y todo, que sepamos, nadie le puso la mano encima, nunca. Hasta el último momento, ¿no? Sino que fueron, justamente, ¿por qué repongo lo de Mel Gibson? Porque Mel Gibson lo que quiso hacer es que sea en tiempo real cuánto duró la pasión de Jesús, ¿no? Y en tiempo real duró eso. Lo condenaron, afuera, y murió. En tiempo real fue eso. Yo conozco un montón de gente que no le podés calcular el tiempo real porque vienen sufriendo tremendamente. Conozco un montón de gente que sufrió más que Jesús. Gente que viene sufriendo, parte de la humanidad que viene sufriendo. Situaciones que nos están llevando realmente a un sufrimiento tremendo. Ahora mismo, con lo que estamos viviendo del virus, del coronavirus, están sufriendo hace un montón. Yo creo que justamente este momento es un tiempo de mucho sufrimiento, porque también es de mucho sufrimiento interior. Porque hay una de las cosas que hay mucha gente que preferiría otro tipo de dolores y no la angustia y la soledad con la cual está viviendo este tiempo, aparentemente de tanta realización, pero donde hay un montón de gente descartada con plata. Porque no es que hablo del pobre, ¿no? Sino que estoy hablando del pobre material, ¿no? Sino que hablo de un montón de pobres espirituales que están... Entonces, claro, uno viene a ver qué es lo que pasó acá, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, lo que pasó acá, primero que Jesús trató de ser justo, trató de tener un mensaje claro. Las personas que los rodeaban no pudieron entender muchos de ellos este mensaje. Tenía que morir, porque Él les hablaba de un Dios distinto. Les hablaba de un Dios en el cual se acercaba a nosotros, compartía nuestra vida, entendía nuestro corazón. No estaba sujeto a leyes exteriores, sino que veía a la persona en particular. Ese Dios es un Dios que nos invitaba a dejar el poder de lado y que la religión no iba a ser utilizada para poder dominar, sino que es un Dios que te dejaba libre. Y en ese tiempo, como hoy, ese Dios es combatido.
ese Dios quiere que desaparezca. ¿Por qué? Porque justamente los personajes religiosos de aquella época, como los personajes religiosos de hoy, tenían un miedo tremendo de quedarse sin su lugar de privilegio, ¿no? Que le mostraba justamente este Jesús, que se presentaba como Dios y con el cual les discutía cómo decís que sos hijo de Dios, cómo decís, y bueno, pero ¿cómo decís que sos hijo de Dios si sos tan simple? Dios tiene que ser complicado. De ahí que las personas que buscan un Dios complicado dicen, yo no entiendo lo que Jesús dice en la Biblia, no entiendo lo que dice en el Evangelio, porque piensan que es complicado. Justamente, ¿cómo uno sabe que es un pobre? Porque hay personas que no saben que son pobres, porque piensan que pobre es porque le falta algo, sino porque es pobre porque entiende lo que Jesús le dice que es hablar a lo simple. Entonces uno dice, también murió por nuestros pecados. Eso lo dice el autor de la carta a los Hebreos, dice Jesucristo murió por nuestros pecados. También, ¿qué pasó? Hasta ese momento los hebreos seguían con sus mismos ritos, los cuales caducaron con Jesús, porque siendo Dios y entregando su vida, es como que comenzó una nueva vida. Los ritos antiguos ya no servían. Y esos ritos antiguos tenían que ver con sacrificios de animales, con cosas, con distintas cosas exteriores que de golpe el que escribe dice, basta, ya con Jesús es suficiente, ya basta de esos ritos. Y entonces Jesús murió por nuestros pecados. Puede ser, yo no soy un teólogo, ¿no es cierto? No soy uno que ha estudiado muchas cosas, pero sí me doy cuenta de que en estos días me estaba pensando justo en eso. No sé si murió por nuestros pecados. Yo creo que murió por Él. Murió porque hasta el último momento fue coherente con su mensaje. Murió porque hasta el último momento te dice, esto es lo que creo, y lo firmo con mi sangre. Con todas las consecuencias que esto traiga. Y las consecuencias que esto trae, que es su muerte. ¿Qué es lo que hizo Jesús que como humano hoy nos invita a dejar a nosotros que no podemos estar como espectadores acordándonos de Dios? Yo creo que la principal enseñanza de hoy, Viernes Santo, es que hubo alguien a quien creemos que es nuestro Dios, que tuvo todo ese fue verdadero Dios y verdadero hombre, que supo quebrar el ego que tenemos dentro para que la voluntad de Dios se manifieste de una manera, digamos, transparente. Y eso es resurrección. Cuando uno puede morir a su ego, puede morir a su yo, cuando uno deja las ñañas de lado, cuando uno, inclusive siendo inocente, no deja que aquello exterior venga para alimentar lo que tiene adentro y querer defender aquello que es indefendible muchas veces, que es la verdad. No la podemos defender la verdad sale. La podemos defender con argumentos, pero tarde o temprano va a salir, por eso Jesús también cayó, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Le dijo Pilato, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Deja que la verdad fluya, ¿no? Y morí por la verdad. Muramos por la verdad. Yo creo que una de las cuestiones que también Papa Francisco en un principio cuando comenzó su pontificado dijo, somos tan autorreferenciales que en vez de mostrar a este Jesús desprendido, nos mostramos como centro. Y la Iglesia, al mostrarse como centro, desgraciadamente en algún momento también se le chispoteó Jesús de la mano. ¿Por qué? Porque el corazón es similar, el de aquellos y el de nosotros.
Y hay un montón que hoy están dispuestos a matar a quien sea para defender su verdad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender un poquitito todas estas cosas que, gracias a Dios, cada vez más. Yo cada vez que va pasando el tiempo, me siento que todos los días estoy aprendiendo, pero tremendamente. Ahí me doy cuenta que realmente lo que uno puede estudiar en la facultad, la teología y todo eso, no es nada. Es un tape. Por eso, primer consejo para entender el misterio de Dios: renuncia a esto. Empezá a usar esto y no te asustes. Que si las dos cosas van de la mano y sos coherente, siempre vas a ser fiel. No pienses que no vas a ser fiel porque un día pensás distinto. Atrévete a pensar distinto y a caminar en comunión. Creo que también es el desafío de este momento tan especial, en el cual desde una pequeña capillita del fin de Mar del Plata, sin embargo, podemos compartir cosas que no tienen ni diócesis, ni parroquia, ni nada. Todo el mundo está hoy, digamos, unido de una manera totalmente distinta. Aprovechemos esto. Y como les decía al principio, todo tiene que ver con el amor. Para que haya amor y el amor de Dios se manifieste, vaciemos nuestro corazón. Te aseguro que a más de uno va a ser el sufrimiento como Jesús. Porque lo que más cuesta de adentro es nuestra voluntad. ¿Veis que San Francisco de Asís decía que lo peor que había era volver al vómito de la propia voluntad? Amén. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora a orar por toda la iglesia, vamos a pedirle por todas las necesidades. Esta oración que hasta el último rinconcito de la iglesia hoy van haciendo todas las comunidades, todos los sacerdotes en la situación donde estén, con la pandemia. Bueno, vamos a unirnos todos juntos con ellos en este momento. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida confiada y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solicito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa,
para que el pueblo cristiano gobernado por ti bajo el cayado del sumo pontífice progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Gabriel, por su auxiliar Darío, y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente la vocación en la que has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace fecundas a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen una sola Iglesia a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación.
Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logren todas las naciones, la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus necesidades la ayuda de tu misericordia. También te pedimos, Señor, en este tiempo, que alejes esta pandemia por la cual está sufriendo nuestro mundo. Te pedimos, Señor, que nos liberes de toda enfermedad de cuerpo y de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor.
Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid, adoremos al Señor. Y ahora en cada una de sus casas, tomen la cruz, únanse alrededor de ella. Le pido que alguno de ustedes la tome como yo en este momento. Y si bien en este día besamos la cruz, el que quiera hágalo de su casa, si es que es conveniente. Nosotros aquí la voy a besar yo y las hermanas van a hacer un gesto de adoración. Ustedes síganos a nosotros y háganlo lo mismo en su casa.
los cielos y la tierra, con ella lloran. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Y nos aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
este mismo canal para poder De lejos celebrar juntos la viene Pascua la de Jesús. gente, Amén. muda de espanto se irá. Crucificaron al justo, al amor y a la verdad. Ay, 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 pero Jesús volverá, pero Jesús volverá. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Hermanos, no sé si me escuchaban hoy cuando estaban cantando las hermanas, pero mañana a las 20 celebraremos en este mismo lugar la vigilia pascual. Los invito a que cada uno prepare también en su casa un cacharrito con agua para que bendigamos, también una vela, si es posible, para cada uno de los miembros de la familia, para que renueven su compromiso bautismal. Y bueno, y celebraremos esta Pascua particular así. Que el Señor les dé su paz y los bendiga. Solo Dios basta, paz y bien.